Entre las muchas particularidades de La Matanza, hay una que es mencionada con insistencia en los medios periodísticos: su peso electoral, el poder de sus votos. Pero detrás del valor estadístico de este municipio hay una historia. Un relato protagonizado por anarquistas, comunistas, conservadores, radicales y peronistas. Un recorrido por los últimos 100 años que da cuenta de cuáles han sido las razones de las preferencias políticas de su pueblo. Si uno puede hablar políticamente de un campo popular, ese campo popular se origina desde la llegada del radicalismo al poder y luego se amplía, se asienta, podríamos decir, con la llegada del peronismo, que está visible hasta el día de hoy. Son los dos partidos nacionales que hoy todavía juegan en el país, no solo en La Matanza, ¿no? En el primer cordón hay un voto más conservador, diría yo. En el segundo cordón empieza a aparecer una fuerte incidencia del peronismo y en el tercer cordón diría que es abrumadora. De las 24 provincias de la Argentina, Buenos Aires es la de mayor extensión y la más poblada. Está territorialmente dividida en 135 municipios, denominados constitucionalmente partidos, y uno de ellos se distingue por su magnitud, La Matanza, que con sus 2 millones de habitantes es conocido como la quinta provincia. También es el único municipio que atraviesa los 3 cordones de lo que se conoce como el conurbano bonaerense, el anillo de distritos que rodea a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para entender lo que hoy significa La Matanza, un territorio con un padrón electoral que aporta la misma cantidad de votos que toda la provincia de Entre Ríos o que Chubut, La Rioja y Catamarca juntas, es necesario conocer su historia política, su tradición de militancia y participación popular. Yo vivo en La Matanza desde que tengo 12 años. Provengo de una familia de la provincia de San Luis. Mi padre fue hasta cuarto grado, era carnicero. Mi madre terminó la primaria, que en esos momentos era hasta sexto grado, y tengo el orgullo de decir que soy el primer profesional de mi familia, que estudié en la Universidad de La Matanza, en la universidad pública, y bueno, ahí me gradué de licenciado en Ciencia Política. La Matanza no es la quinta provincia en términos electorales, pero es muy importante ese caudal de electores. Es casi 1 millón de votos dentro de 30 millones que tiene el padrón nacional aproximadamente. Acá están los 24 distritos electorales y también incluye La Matanza. Y está por delante de Salta, de Chaco, de Misiones, de Corrientes, de Santiago del Estero, de San Juan, de Jujuy, de Río Negro. Tiene más votos que todas estas provincias. Las primeras décadas del siglo XX fueron en la Argentina tiempos de pujas electorales entre una fuerza en retirada y otra que emergía para disputarle el poder. De un lado, el conservadurismo promovido por las clases altas. Del otro, la naciente Unión Cívica Radical, que venía a expresar las voces de los sectores medios que pugnaban por ser representados políticamente. Esta tensión, que atravesaba toda la República, tendría su correlato local en La Matanza.
Cuando uno habla del periodo conservador, en realidad de lo que habla es del proyecto de la generación del 80. Ese proyecto de la generación del 80 estuvo representado, podríamos decir, en La Matanza por la presencia de esa élite de propietarios, de hacendados, dueños de estancias que habitaban en el partido. Sobre todo se destacó la familia Ramos Mejía y sus descendientes. Aparece ya en el siglo XX Agustín Delía, que es el intendente que había producido la primera industrialización en La Matanza. Esto realmente es de gran importancia porque atrae población que viene a trabajar en esas industrias y que luego lentamente va a ir aumentando y va a generar el polo industrial que luego se va a convertir La Matanza, sobre todo en la década del 45 al 55. Soy militante del Partido Radical desde muy joven. Estamos aquí en la sede central del radicalismo de La Matanza. La inmigración europea que llega en ese momento a la Argentina, en general venía con ideas anarquistas, socialistas, y en su momento se siente muy representada por el gobierno de Hipólito Yrigoyen. O por las ideas del radicalismo de ese momento. Entonces, esa población que pudo resolver su situación económica y empezar a trabajar y mejorar su condición de vida aquí en la Argentina, en La Matanza se afincó en el primer cordón y fue una población que durante muchos años y hasta la fecha, en general, tiene una tradición de ser radical. Hay que recordar que a posteriori de los conservadores llegan los gobiernos radicales a La Matanza. Y esos gobiernos radicales se caracterizan por hacer gala de su honradez, de su probidad, o sea, como una protesta o poniéndose en el polo opuesto a lo que habían sido los gobiernos conservadores. Este radicalismo está originado en lo que podríamos decir la juventud rebelde, o sea, quienes se oponían a este fraude de los conservadores, este paternalismo de los conservadores, y es la incipiente clase media que comienza a tener el país, que es la que apoya en todos lados al radicalismo, ¿no? Y es lo que va a generar el campo popular, podríamos decir. Si el radicalismo se había constituido a comienzos del siglo XX en el primer partido político de masas de la Argentina y le había dado voz a los sectores medios, en la década del 40 es un nuevo movimiento el que aparece, sustentado principalmente por la clase trabajadora, hasta entonces casi ignorada por el sistema de representación política. La llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia de la Nación modificaría para siempre a La Matanza en todos sus aspectos, social, demográfico, productivo y también electoral. Casi 300.000 nuevos habitantes llegaron a tierras matanceras entre la asunción de Perón y su derrocamiento en 1955. La inmensa mayoría de ellos, trabajadores en busca de movilidad social ascendente. A mí me parece que los motivos que originan la preferencia en el electorado peronista, en el electorado por el peronismo, mejor dicho, tiene que ver con las políticas públicas de los gobiernos peronistas, primero y segundo gobierno peronista, que han quedado en la memoria del trabajador, donde claramente se siente beneficiado, se siente identificado la creación de industrias, el aguinaldo, la jubilación, el hospital gratuito, la escuela cerca, todas esas decisiones políticas, porque esos edificios no salen de otra cosa que de la cabeza de un político. Y el poblador peronista de La Matanza lo tiene en cuenta y lo valora y lo agradece. Creo yo que esos son los factores que hacen que cuando llega el momento de poner el voto en la urna, elija la boleta peronista.
La Matanza fue creciendo muchísimo, hubo una gran migración interna durante la época de Perón, donde gente que vivía en el interior del país, en el marco de la ruralidad, vino al conurbano a trabajar en fábricas, encontró una vida mejor, y ese es un electorado muy asociado al peronismo y que se sostiene bastante en el tiempo, y por eso tienen los resultados electorales que tienen en los últimos años, ¿no? De igual manera, los radicales siempre tuvimos, salvo situaciones muy puntuales, representación parlamentaria en La Matanza, en algunos momentos con muchos más concejales, en otros momentos con menos. El peronismo en La Matanza, como en todo el país, trajo novedades para la clase trabajadora, demostró la dignidad del trabajador, ¿no? Aparecen nuevas ideas, la clase popular se siente al fin comprendida, contenida. Se forma todo una nueva manera de mirar la vida cotidiana. La Matanza forma parte de eso mismo. Los intendentes de ese periodo llevan a cabo esas políticas que son implementadas desde el gobierno nacional, también en La Matanza tienen su correlato. Quizá lo más importante que pasa en la década peronista en La Matanza es la instalación de Ciudad Evita. Ciudad Evita, que es la primera ciudad obrera del mundo, está armada con la idea de ingeniería social. Entonces, donde se tenía todo un criterio de cómo debían poblarse el lugar para que interactuaran todas las familias de diversos orígenes. Cuando llega el golpe militar del 55, lamentablemente las casas de Ciudad Evita también fueron, podríamos decir, saqueadas. O sea, la gente fue expulsada de las casas y fueron tomadas inmediatamente por los invasores. Eso fue creando un sentimiento en la gente que luego se tiene su mayor manifestación cuando se trata de desperonizar La Matanza, que fue después que se dan la entrada de los militares al gobierno, intenta hacer desaparecer de la sociedad todo rastro de peronismo, y yo creo que esto sirvió para arraigarlo aún más. Por lo menos en Matanza ocurrió esto. Y gran cantidad de adeptos del peronismo pasaron a la resistencia. En septiembre de 1955, un golpe de Estado destituye a Juan Domingo Perón. El partido peronista es proscripto y sus seguidores perseguidos. Gran cantidad de trabajadores y militantes deben pasar a la clandestinidad y muchos comienzan a organizarse contra el régimen. La resistencia peronista marca a fuego la lucha por el retorno del líder exiliado y de las conquistas sociales logradas. En La Matanza, la influencia de este movimiento sería decisiva. Cuando cae el gobierno del general Perón, poco a poco se va consolidando lo que se conoce como la resistencia peronista y la desobediencia civil, y todos los peronistas participaban de alguna manera en sabotajes en las fábricas, con el "No me olvides" en la solapa o silbando la marcha peronista mientras caminaba por la calle. En La Matanza sobresale una cantidad de compañeros, de personalidades que después fueron, hasta el día de hoy, muy recordadas. Como el caso de Gustavo Rearte, por ejemplo, que fue delegado de Jabón Federal. De hecho, él fue el primer jefe de la Juventud Peronista. Ahí hay nombres como Embar El Cadri, Cacho El Cadri, para recordar, como Héctor Espina, Jorge Rulli, por supuesto Tito Bevilacqua, Tuli Ferrari también. Esas personalidades yo creo que de alguna forma iniciaron el camino para todos los militantes que vinieron después. La resistencia peronista fue cuna de muchos dirigentes que entre 1955 y la década del 80 serían víctimas del terrorismo de Estado implantado por las distintas dictaduras cívico-militares. Estos regímenes fueron especialmente cruentos en la persecución ejercida contra militantes peronistas y de izquierda. En 1983,
cuando regresó la democracia a la Argentina, la política matancera debió ser reconstruida sobre ese legado de desolación y ausencias. En este contexto, surge la candidatura de Federico Russo, una figura clave dentro de la resistencia, que había sufrido la detención y la tortura durante el último gobierno de facto. La militancia más combativa, la que había llevado adelante el Lucha y Vuelve, la que había participado en las organizaciones político-militares, está devastada. En el caso de los peronistas que habían participado fuertemente en la resistencia, sobresale la figura de Federico Russo. Y tiene la habilidad y tiene ese espíritu campechano para hacer una política que llega al simpatizante peronista, además del militante peronista. Cuando en 1983 llega la democracia a todo el país, en La Matanza es electo Federico Russo. Federico Russo, histórico militante que había sufrido la represión durante la dictadura, llega a la Intendencia de La Matanza, se encuentra con unas grandes ganas de hacer cosas, de realizar cuestiones, pero con muy escaso presupuesto, y tiene que rearmar aparte el partido después de lo que había significado los años de dictadura. Y bueno, se desenvuelve como puede, podríamos decir, pero rodeado de gran lealtad y muy seguido, y aparte con un estilo, podríamos decir, campechano, popular. Y Federico Russo era el típico caudillo peronista, padre de todo el mundo, siempre amable, un hombre que se le golpeaba la puerta y tenía las puertas abiertas. Yo siempre, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, venía el mozo a traerle un café y Federico le preguntaba cómo anda tu familia, se curó tu abuela, y era un tipo recontrahumano, la verdad, muy buena persona y muy simpático. Además, salía de la municipalidad, se iba a un café de por acá, de alguna de las esquinas de San Justo, y se sentaba con cualquiera, porque era bien recibido en la mesa de todos. Tras la salida adelantada del presidente Raúl Alfonsín en 1989, el justicialismo vuelve a ser la fuerza gobernante en la Argentina. El nuevo mandatario sería Carlos Menem. Presentado como un renovador, le gana la interna partidaria Antonio Cafiero y las elecciones nacionales al radical Eduardo Angelós. Una vez en el gobierno, Menem establece un programa basado en medidas que continúan y profundizan las ideas neoliberales que ya se habían impuesto en el país durante la última dictadura cívico-militar. Esta forma de entender la política y el Estado a nivel nacional tendría sus consecuencias también en La Matanza. Estamos en el Instituto Superior de Formación Docente. Bueno, aquí yo soy profesor en el 4º año del profesorado de Ciencia Política. El neoliberalismo atraviesa todos los partidos políticos y el peronismo no es la excepción. Aparece el puntero político, que es un invento de ese momento histórico. Ese puntero político es un militante rentado, un militante donde vende su capacidad de accionar políticamente, de hacer pintadas, de hacer pegatinas, de movilizarse. Esa es una enorme y triste diferencia con respecto a lo que hablamos en otros momentos de la historia del peronismo, donde el militante lo hacía de corazón, por convicción y hasta dar la vida. El pierrismo en La Matanza tiene dos consecuencias. Una,
bueno, que uno preferiría a veces no referirse demasiado, que es la intendencia de Carlos Cossi, que bueno, francamente Cossi fue un intendente que tuvo que ser separado de su cargo por las múltiples denuncias que se hicieron en su contra, pero en ese periodo también se crea esta universidad, que significa, es quizá el emblema de mayor desarrollo que ha tenido este partido y que brinda a los matanceros la posibilidad de ascenso social. La larga década de los 90 alcanzaría un punto límite con la gran convulsión social y económica del 2001. Protestas en las calles, inestabilidad institucional, cifras récord de desocupación y pobreza. Un dramático panorama que en La Matanza tendría que ser enfrentado por la gestión de un nuevo intendente peronista, Alberto Balestrini, quien gobernó el municipio entre 1999 y 2007. Nací en Ciudad Evita y mi militancia a partir del año 99 fue en la localidad de Villa Luz Uriaga. A mí me tocó vivir esa etapa de los 90 en donde se deshicieron las familias y los jóvenes no teníamos contención. Entonces, para muchos de mi generación, la contención las encontraban en las esquinas. En La Matanza fue muy difícil a raíz de que somos una población bastante importante y las escuelas hicieron un vaciamiento en la década del 90. Así que la juventud lo que hacía era ir a trabajar, poder recuperar alguna fuente de empleo para poder llevar adelante la familia. Para mí, dos hombres que haciendo política, para mí fueron un ejemplo, fueron Raúl Alfonsín, que para mí es, digamos, después de mi padre, un padre, y después Balestrini. Para mí Balestrini fue un hombre cuando era intendente, con una consideración por la opinión ajena, una visión estratégica de La Matanza que hasta ese momento no se había tenido. Pudo sobrellevar la crisis del 2001 con una inteligencia enorme porque nos llamó a todos y todos nos sentimos comprometidos en resolver las cosas. Imagínate que en ese momento, a veces hubo momentos en que el municipio no recaudaba ni para pagar la recolección de residuos o pagar la luz. Estábamos en una situación muy complicada. Y la verdad que todo el mundo le dio su apoyo, no solamente porque lo pidió de la mejor manera, sino porque además hizo partícipe a todos y aceptó las mejores ideas, vinieran de donde vinieran. Así que para mí es un ejemplo de un político. Nosotros hoy podemos ver que La Matanza tiene casi en su totalidad el agua potable, la cloaca, las redes sociales de todo tipo, y eso la juventud lo acompaña. O sea, pasamos a ser de una juventud ausente que no creíamos a una juventud directa en poder de decisión, de gestión y de cambiarle la realidad por los jóvenes que nos vienen en las generaciones, ¿no? Que están por venir. La historia política de La Matanza es un claro ejemplo de la lucha popular, de los logros populares, de las tristezas, de las derrotas. Ese pueblo es el que escribió la historia en La Matanza. La militancia juvenil en los últimos años ha crecido notablemente. Los jóvenes sienten que otra vez pueden participar y al fin ha desaparecido el miedo a participar en política. Y se ha entendido que la política es la verdadera herramienta de cambio que tienen las generaciones. Que hay que participar, que hay que poner el cuerpo, que lo que no me gusta lo cambio, se cambia con la ley en la mano, pero se cambia participando. Y participar es militar. Distintas huellas marcaron la historia política de La Matanza. Los conservadores y su visión elitista de la sociedad, los radicales y el ascenso de los sectores medios, el primer peronismo y los derechos sociales, las dictaduras y su rastro de proscripción, persecución y muerte. Con avances y retrocesos,
Las últimas 3 décadas de democracia ininterrumpida les han dado a los matanceros la posibilidad de empezar a decidir sobre su destino.